Desde los fiordos, bosques, cordilleras y estepas de la Patagonia, les damos la bienvenida al podcast Ciencia al Fin del Mundo. Conversaciones que tejen redes entre Aysén y Magallanes, con grandes invitados e invitadas que han dedicado su vida a la investigación científica. Una iniciativa de Nodo Ciencia Austral. Hola, hola. Ya estamos en el segundo capítulo de esta nueva temporada de Ciencia al Fin del Mundo. Y siguen apareciendo nuevos interesantes temas en la Patagonia que nos provoca cada vez muchas más preguntas. Es una maravilla tener grandes invitados e invitadas en nuestro estudio. La verdad que hoy tengo demasiadas preguntas para nuestro entrevistado. Te cuento un poco. Él es biólogo marino, es máster en oceanografía y es doctor en química, y es un científico reconocido en muchas partes, pero no solo por su carisma y anécdotas, que tiene muchas, sino también por todo lo que sabe de los misterios del océano de la Patagonia chilena. Qué maravilla, Cata, no te saludé, hola. Sí, bueno, es una tremenda curiosidad lo que produce y lo que provoca el océano en sí. Si uno mira la Tierra desde arriba, podemos observar que gran parte es agua lo que tenemos, así que en el fondo el planeta es azul, así que es mucho más que tierra. Precisamente eso que tú hablas, Jessica, hace poco nuestro entrevistado me recomendó un documental donde me llamó harto la atención algo que nunca había pensado, como que esta parte del planeta en particular, si tú la miras en el mapa, es muy azul, es mucho más océano que tierra. De hecho, como que el continente sudamericano es un pequeño pedazo de tierra dentro de todo ese océano. ¿Te parece que lo presentemos ya, sin más preámbulos? Claro que sí. Bueno, tú decías que él es oceanógrafo. Bueno, hoy nos acompaña Rodrigo Torres Saavedra. Él es investigador del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia. Es un Vic venido y quedado. Ya vive en la región de Aysén hace hartos años. 17 conversábamos recientemente. Así que bienvenido, Rodrigo, y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por invitar. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Entusiasmado con esta entrevista. ¿Dispuesto a contestar nuestras miles de preguntas? Dispuesto. Veamos, y feliz de hacerlo. Veamos si el tiempo nos da para todas las preguntas que tenemos, Jessica. Ojalá que sí. A ver, partamos desde el principio, Rodrigo. A ver, cuéntanos cómo llegaste a ser científico y qué te motivó a estudiar biología marina. Yo dije oceanógrafo, parece hace un rato, pero el tema es oceanografía. Así es. Bueno, entré a estudiar biología marina en la Universidad de Concepción. Al principio, sin entender mucho hacia dónde iba, solamente con una motivación de... siempre me han gustado los animales marinos y siempre me causaron curiosidad. Y solamente con eso empecé a estudiar. Y con el tiempo me fue entusiasmando cada vez más con la carrera. Especialmente con los buenos profesores que te motivan y te hacen quererlo y profundizar en lo que estás estudiando. Ya, y así fue como profundizaste en oceanografía. Así es. Así después terminé mi carrera de biólogo marino. Y en ese tiempo, para hacer mi tesis de grado, fui a unos laboratorios en Europa, cuando era en el último año de carrera, a Suecia y a Inglaterra. Y eso fue con 6 meses. Y eso también me ayudó mucho porque conocí los laboratorios de allá, me entusiasmé. Y después volví a Chile a hacer mi grado y empecé un magíster en oceanografía, en la misma universidad. Y eso fueron como 2 años, un poquito más. Y justo en ese tiempo era el regreso a la democracia. Y el gobierno sueco daba unas becas para científicos que se llamaban SAREC, becas SAREC de la Agencia Sueca de Desarrollo. Justamente se abrieron como para impulsar la ciencia en Chile. Y ahí nos fuimos a doctorar 3 personas a Escandinavia, 2 a Suecia y 1 a Dinamarca. Y ahí empezó mi
mi carrera de doctor en química, porque terminé estudiando oceanografía, pero después hice un doctorado en química. Pero química del mar, básicamente. Mira, de Concepción a Escandinavia, qué loco, fue muy Así es. loco llegar allá, muy diferente el idioma, ¿cómo? Sí, fue cuando uno es joven como que no dimensiona las cosas, entonces se tira nomás. A ver, si uno tuviera más información quizás la pensaría dos veces, pero puedes hacerlo si piensas que va a ser entretenido, porque siempre sí, viajé allá y desde el primer día ya lo daba por hecho que iba a terminar ese doctorado. Y era en inglés, Sí. ¿cierto? Me imagino. En inglés, sí. Medio difícil. Pero igual aprender. tomé cursos de sueco Mira. para integrarme. Todos los que llegan a Suecia tienen derecho a tomar cursos de sueco. ¿Y a Coyhaique? ¿Cómo llegaste a Coyhaique? ¿Qué te motivó ese tremendo cambio? Bueno, después Tremendo cambio, de Suecia fui a hacer, tomé trabajos cortos que se llaman postdoc. Uno fue en Massachusetts, en Woods Hole, que es un centro oceanográfico estadounidense. Y ahí estuve como 1 año y medio. Y después me mudé a Hawái. Y ahí estuve como 1 año. Y después volví a Chile. Y ahí estuve un tiempo como postdoc en la Universidad de Concepción. Y justo salió este trabajo acá en Coyhaique. Y así que nos vinimos con Madeleine, porque nos contrataban a los dos, así que era súper bueno. Y Donde han por eso pasado vinimos más para acá. tiempo es acá, entonces, en Coyhaique. Acá en Coyhaique, sí. A Coyhaique los pasajes. Tú dijiste, Sí. vamos. Sí, Entretenido, un desafío igual acá en sí, Coyhaique, como que sí, había cuando poca recién llegué lo investigación, encontraba sí. tan chiquitito todo, Muy la pocos doctores, plaza, además, ¿no? minúscula. Y ahora que estoy tanto tiempo acá, la encuentro grande. Oye, yo te estaba diciendo, en esos años casi no habían muchos investigadores con doctorado en esta región. Fuiste uno de los primeros prácticamente en llegar acá, me Sí. imagino. Sí, pero nunca he perdido contacto con otros investigadores en el país, entonces siempre he estado como en esa red de investigadores. Buenísimo. Bueno, con Rodrigo nos conocemos, compartimos en el día a día, trabajamos en el mismo centro de investigación. Y ahí yo sé que tú viajas mucho también a la región de Magallanes, que es otro lugar importante para nosotros que abordamos, ¿cierto?, la macrozona austral, toda esta zona de la Patagonia. Cuéntanos un poco cómo es tu trabajo, con quiénes colaboras en la región de Magallanes. Bueno, realmente viajo por toda la Patagonia, entendiéndolo desde Puerto Montt hasta Magallanes, básicamente porque un solo ecosistema, el ecosistema de fiord, que no distingue entre regiones, así que los procesos, los fenómenos que ocurren en este ecosistema son comunes. Así que está todo integrado. Separarlo políticamente, por decirlo, en regiones, procesos científicos, no es una buena idea. Entonces, la idea es entender la cabalidad de todo un ecosistema. Por eso siempre hemos participado en colaboración con científicos de Magallanes, pero también de Puerto Montt. Con el Centro Ideal, ¿cierto? Tú colaboras Con el con Centro ellos. Ideal, de la Universidad Austral, con el IMAR, que es de la Universidad de los Lagos, y con varias otras universidades, con la Universidad de Concepción y con la universidad, incluso la Católica del Norte. He tenido harta colaboración. Los fiordos de las zonas subantárticas. Exacto. Tienen ahí sus maravillas y sus particularidades. En ese mismo contexto, ¿te ha tocado embarcarte en veleros, cruceros científicos, cruceros turísticos? En muchas plataformas, muchos barcos. Normalmente hago el trabajo en barcos oceanográficos. Por ejemplo, Chile tiene dos. Tiene uno ahora que se llama Cabo de Hornos. Y el segundo es un rompehielo que es nuevo y que está listo y dispuesto para hacer investigación en el extremo austral. Y de todas esas aventuras, ¿tienes alguna que haya sido tu favorita, ya sea por hallazgo que hayan realizado o por lo que
en realidad Eh, como contexto de embarcación. Sí, cada barco tiene su estilo, pero hay algunos cruceros que han sido súper interesantes. Uno fue en un barco alemán que se llama Meteor, en el que yo había navegado muchos años antes, cuando estaba haciendo mi doctorado. Había embarcado en ese barco en un crucero desde Islas Canarias hasta Bermudas, haciendo una investigación. Y muchos años después, ese mismo barco vino acá, hace 2 años atrás. 3 años atrás, sí. Y en ese barco, que es un barco alemán, me sorprendió la tecnología, las cosas que tú puedes hacer con la tecnología. Una de las cosas fantásticas era que remolcaban un submarino que iba a ras de fondo, filmando toda la vida de los fiordos abajo. Y proyectaban la imagen mientras nosotros trabajábamos en una pantalla gigante, salía todo lo que estaba ocurriendo en el fondo del mar a 200, 300 metros de profundidad. Oye, Rodrigo, Muy interesante. y algo que no sé, algo que te haya llamado mucho la atención en estos ecosistemas, en esos viajes, algún animal, algún lugar, alguna zona geográfica Lo en particular. que siempre me gustan son las ballenas. Siempre cuando aparecen, todos salimos a mirarlas. Es fantástico. En el fondo también, aunque mucha gente no lo sepa, pero hay muchos tiburones. Y también son súper bonitos, de diferentes colores, de diferentes tamaños. Viven en el fondo, pero a veces suben, están en la superficie. También son animales muy, muy hermosos. Y las aves marinas también me gustan mucho. Así que siempre las ballenas es lo que uno ve. Normalmente son los organismos que tú puedes ver cerca de la superficie. Y el resto lo puedes ver a través de buceo o cámaras submarinas. Rodrigo, ahora coméntanos un poco más sobre por qué es tan importante investigar el mar en estas latitudes. Mira, lo importante, bueno, tiene mucha arista, principalmente porque el hemisferio sur, lo que más hay es agua. Y el continente americano, como bien dijo Cata, es casi la única masa continental en todo un anillo subantártico. Lo que se entiende por anillo subantártico son las aguas más o menos desde los 47 hasta los 55 grados sur. Y esa enorme masa de agua es solamente en ese cinturón subantártico, el único continente importante es Sudamérica. Y hay una interacción entre el mar y la tierra, el continente. Esa interacción es valiosa. Los El fiordos continente, y canales. en los fiordos y canales, los continentes aportan material al mar y el mar también aporta nutrientes a las aguas costeras. Esa interacción es súper importante y las aguas costeras son muy productivas. Nosotros tenemos muchas pesquerías y hay muchos organismos que viven en los fiordos que son diferentes a los que viven en el océano abierto. Tú tienes un doctorado, decía, en química del mar. En química del mar, sí. Y en ese sentido, ¿qué puedes contarnos sobre la química que se produce en estos fiordos y canales y los procesos que ocurren dentro de él? Sí, mira, mi doctorado en química fue básicamente estudiando los gases del océano, los gases invernaderos, en particular el dióxido de carbono. Entonces yo hice mi estudio estimando los flujos que entran y salen del mar y caracterizar eso. Entonces en ese periodo fui a muchos cruceros y medí los niveles de CO2 del mar y de la atmósfera para saber hacia dónde iban el gas. Y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas, como que en el norte de Chile se libera mucho CO2 a la atmósfera porque aguas profundas se ventilan en el norte de Chile. Y en los fiordos ocurre todo lo contrario. Hay muchas algas y procesos físicos que hacen que el CO2 entre al agua.
Entonces, queda ahí y una fracción se retiene por más tiempo. Lo que pasa es que el proceso que predomina en la captura de CO2 es la fotosíntesis. Igual que los bosques de la Tierra que hacen fotosíntesis, el mar está lleno de microalgas, sí, microscópicas, algas microscópicas que hacen fotosíntesis, capturan CO2 y cuando capturan CO2 eso significa que la incorporan en su cuerpo. Y cuando esas algas mueren, se van al fondo del océano. Es decir, que se llevan ese CO2 desde la superficie hasta el fondo del océano. Y en algunas partes del océano es muy profundo, son 4.000 metros, la fosa, por ejemplo. Y ese CO2 queda capturado en una parte, ese CO2 llega al fondo y queda como sedimento en el fondo. Y ahí pueden pasar millones de años y formar corteza terrestre. ¿Y provoca algún daño? ¿Se provoca algún daño en el ecosistema esa captura de CO2? No, ¿No? eso es lo normal en la fotosíntesis. Hay otros procesos que, es el CO2 de la atmósfera. Igual el mar libera CO2 por algunas partes y captura por otras. Y se mantiene un equilibrio natural de CO2 en la atmósfera. Lo que pasa es que después de la revolución industrial hemos liberado demasiado CO2 a la atmósfera por la combustión de combustibles fósiles, la producción de cemento, el cambio del uso de la tierra ha aumentado el flujo de CO2 a la atmósfera y 1/3 de ese CO2 que se liberó a la atmósfera se ha absorbido en los océanos. Y como el CO2 se disuelve, forma un ácido y que tiende a acidificar un poco los océanos. Y eso es un problema para muchos organismos porque el gran problema del cambio climático en el océano, ¿no? Uno de los grandes problemas. Claro, es un cambio químico en los océanos. Claro. Sí, el CO2 funciona de dos maneras. Uno, afectando el clima, en lo que llamamos efecto invernadero, es decir, que afecta el balance radioactivo de la Tierra, del calor que entra, el calor que sale. Y el otro efecto es que produce un cambio químico en los océanos. Aumenta levemente la acidez del agua. Oye, qué impresionante. O sea, bueno, todo esto que tú nos comentas de los procesos químicos, ¿cierto? Del CO2, es un mundo tan desconocido para la gran cantidad, o sea, para la mayoría de nosotros y nosotras, como saber qué pasa dentro del agua, como que generalmente cuando nos formamos en el colegio nos hablan, como tú decías, como sabemos un poco la fotosíntesis, lo que pasa en los bosques, pero en el océano conocemos poco, como no estamos ahí, como no habitamos naturalmente ahí, poco sabemos. Cuéntanos más, Rodrigo, lo que tú estabas mencionando, el tema de cómo afecta el cambio de pH, la acidificación del océano en los organismos. Bueno, tiene un sinfín de cambios. Esto se han venido estudiando hace 3 décadas, básicamente. Sí, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar esto, éramos uno de los primeros en trabajar en estos organismos. En este fenómeno. Y empezamos un científico francés fue el primero que empezó a llamar la atención y decir, efectivamente, pequeños cambios en la acidez afectan a los organismos marinos. Y de ahí un montón de otros científicos empezaron a hacer experimentos con diferentes organismos y se dieron cuenta que efectivamente sí, y que los efectos eran variopintos, así. El mar hay miles de especies y estos cambios afectan de manera diferente a todas esas especies. Entonces es un desafío enorme estudiar cómo va a afectar este fenómeno, cómo afecta a nivel de especie, a nivel de población, a nivel de ecosistema. Entonces ha sido un foco de investigación en las últimas décadas. Específicamente acá en la macrozona austral o en la región de Aysén, ¿qué podrías darnos como ejemplo de en el mar, por ejemplo, personalmente me he visto involucrado en varias investigaciones para estudiar el efecto de la acidificación del océano en el loco. En la clasificación de sus conchas, ¿no? Sí, en los erizos, en la alga.
Por ejemplo, hay efectos que, no sé si ustedes saben, pero el loco produce sus larvas, pasan un tiempo en el agua, nadando, unos meses, y después se asientan en el fondo y empieza a crecer el juvenil. Durante ese tiempo que pasa en el agua es muy sensible porque tiene que generar una concha. Entonces, que genera esa concha que lo protege y se asienta. Ese proceso es crítico. Y eso es dependiente, y toda la calcificación es muy dependiente del pH. Es como nuestros dientes. Si nosotros tenemos reflujo y nuestro pH baja, o si nuestra boca se torna ácida, vamos a tener descalcificación de nuestros dientes y caries. Bueno, el mismo proceso ocurre en el mar. Si es un poquito más ácido, los organismos van a descalcificarse. Eso no significa que se descalcifican totalmente, pero significa que tienen que gastar más energía para calcificar, porque la calcificación es un proceso que requiere energía. Y cuando tú gastas energía en calcificar, se la quita a otros procesos biológicos que son súper importantes, como el crecimiento en biomasa, como la producción de huevos, etcétera, etcétera. Entonces, baja la performance de ese organismo porque aumenta un estresor. Entonces, por eso es súper importante. Y además que los efectos son... hay otros efectos que no son evidentes. Por ejemplo, un amigo hizo un experimento, lo hicimos juntos, exponiendo, tú sabes, el loco tiene un predador que es la jaiba, que se come a los loquitos chicos. Entonces, creció dos locos, uno en alto CO2 y otro en bajo CO2. Y se dio cuenta que el que creció en alto CO2, el CO2 que va a tener el mar en el 2100, se dio cuenta que los locos perdían la capacidad de detectar al predador, porque la acidificación le afectaba su capacidad de olfatear. Wow. Y eso fue súper increíble. Así que no solamente afecta la calcificación, sino afecta también otros procesos metabólicos que son críticos, como la relación predador-presa. Entonces ya ese loco que ya no puede olfatear su predador natural, va a estar en desventaja. Entonces ahí hay un ganador que va a ser la jaiba y va a haber un perdedor que va a ser el loco. Oye, pero la jaiba también calcifica, pues También calcifica, pero no, hay diferentes niveles de... No es tan afectada las jaivas como los moluscos. O sea, digamos que quizás en un escenario futuro las jaivas van a ir ganando y los locos van a ir sí, hay especies que son más ganadoras y otras que van a ser más perdedoras. En los pastos marinos y algunas algas se ven beneficiadas con niveles de alto CO2. En general, la fotosíntesis en general, si tú aumentas el CO2, igual en los árboles, si tú aumentas la cantidad de CO2, hay más fotosíntesis. Incluso en algún invernadero le inyectan CO2 para acelerar la productividad del invernadero. Wow. Impresionante. ¿Qué irá a pasar? Bueno, me imagino que no tienes la respuesta. Sí, pero es que en realidad es verdad lo que mencionabas. Conocemos muy poco sobre lo que está pasando en nuestros ecosistemas marinos, sobre todo en nuestros fiordos y canales que son tan grandes y que son una característica de esta zona. Tremendo tema para poder profundizar, sería maravilloso. Pero volvamos un poquito más a ti, Rodrigo, y cuéntanos cuál es la parte favorita de tu trabajo. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, la actividad científica tiene varias fases, pero una es la observación. Y la observación es lo más entretenido, observar algunas cosas. Eso implica que tienes que salir a la naturaleza y mirarla, y ahí detienes tu atención en algo y te hace algunas preguntas. Y después que tienes las preguntas, ya te tienes que ingeniar cómo resolverlas, cómo probar que si son o no, por qué ocurre esto. ¿Ah?
Como que los Entonces- científicos y las científicas tienen como el espíritu curioso Eso de mismo la estaba niñez, de las pensando, niñez, lo que mismo ojalá, estaba pensando. Es como que fueran niños por más tiempo, como que ¿cierto? Ojalá no van perdiéramos la alimentando curiosidad. la curiosidad. De hecho, se basan en lo que tú dices, Rodrigo, Así como en es. hacerse preguntas y querer responderlas. Esa es la esencia de un científico, creo yo. Esa es la esencia. Ya estábamos llegando casi al término de nuestro programa. Tenemos algunas preguntas que son inspiradoras. Un cuestionario corto Ok. que, por favor, me gustaría que nos responda con la primera respuesta que se venga a tu Un cabeza. interrogatorio te vamos a Es hacer ahora. un interrogatorio. Parte tu Cata. Ya, Rodrigo, ¿estás preparado? Prepara. Muy bien. Yo igual le había contado un poco, o sea, no le di ninguna pregunta, pero Lo le había contado que lo spoileaste. íbamos a bombardear de preguntas así espontáneas. Ya, lugar favorito de la Patagonia. Lugar favorito de la Patagonia. A mí me gusta Cerro Castillo. Mira, pensé que ibas a decir el lago Castro. Vas mucho para allá a tomar fotografías, Rodrigo. ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Fotografía. Ah, mira, qué bien. Me gustaría ver alguna de esas fotografías. De muy buenas fotografías de naturaleza. Siempre Ah. tenemos la suerte que nos comparte ahí de aves, animales y hongos últimamente, ¿cierto? Sí, exactamente. Ya, ¿con qué científico o científica del mundo, puede estar vivo, puede haber sido del pasado también, te tomarías un café? Uy, esa es una buena pregunta. Mm, A ver, Ya, un déjame pisco pensar. sour entonces. Pisco sour. Mira, me gustaría tomarme un café con David Turner, que es un científico inglés, que es un químico que participó en estudiar la composición del universo. Wow, ¿y él está vivo actualmente? Mira, ¿lo conoces? ¿Tuviste la...? Sí, lo conozco. qué Fue mi entretenido. profesor. Ah, mira qué Hace maravilla. muchos años que no lo veo. Entonces Buenísimo. vamos a tener que, vamos a tener que ponerle una arroba. Hoy escuché, me arrobiaron como concepto. Cuando Súper moderna Jessica. Sí, muy moderno. Ya, a ver, en tu mochila exploradora, cada vez que sales a terreno, ¿Ya? ¿qué no puede faltar? O en tu mochila diario, uso diario. ¿Qué nos falta? En la ¿Qué maleta de siempre los te cruceros. acompaña? Mi computador. Ah, tu computador. Mi computador, sin él no soy nada. Y cuando salgo a terreno, siempre llevo mi máquina fotográfica y algunos instrumentos pequeños. Independiente si vaya o no vaya en un barco científico. Entonces, porque hay pequeños instrumentos, por ejemplo, que miden salinidad o que miden oxígeno, pH, variables básicas, pero que son súper importantes. Ah, o sea, que Entonces, tienes a tu kit veces- químico. Exacto. Mira, qué bien. Exacto, eso es como la observación básica. ¿Viste? Ese Rodrigo es como el científico de caricatura, como el clásico, pelo parado, muy creativo, vive pensando muchas cosas. Más encima anda con un kit científico. Científico en su mochila. Wow. Oye, Rodrigo, ¿qué animal te identifica? Ah. Alguna especie o A ver, ¿marina o terrestre? la que tú quieras. Bueno, podría ser perfectamente una ballena jorobada. Mira tú. Ahí, ¿Algo en tranquilito, particular que tengan en sí, común? sí, nos gusta comer marisco, camarones, y nos gusta viajar por el mundo. Se Por el lanzan mar. harto las Lo jorobadas. estudia y se los come. De Muy norte bien. a sur, de sur a norte. Si no fueras, si no hubieses estudiado biología marina o oceanografía, ¿Ya? ¿qué habrías estudiado? Geología. Siempre también me gusta la geología. Me encanta. ¿Alcanzamos una más? Encuentro que es una Démosle carrera con una más. fantástica. ¿Alcanzamos con una más? Banda sonora Sí, una. de tu próxima. Sí, o que tu te próximo acompañe en viaje. tus excursiones. Mira, yo soy un romántico, Oh, así que me gusta Annie Lennox. Ay, me gusta Annie Lennox también. Excelente. De las cantantes inglesas. no me hubiese imaginado. a Sweet Rodrigo. Dreams. Sí, Me sí. encanta esa canción.
Oye, terminamos este programa, parece. Se nos acabó el tiempo. Excelente invitado. Por suerte tengo mucho tiempo más para hacerte hartas preguntas, pero excelente programa. Sí, gracias Rodrigo por acompañarnos hoy. Gracias Cata, gracias a todos y a todas que nos escucharon hoy. Recuerden que si quieren saber un poco más sobre los siguientes capítulos que se vienen, también sobre lo que está haciendo el Nodo Ciencia Austral y sus instituciones asociadas, síganos en Instagram en @Nodo Ciencia Austral. Y en Spotify, Ciencia al Fin del Mundo. Este podcast está en su segunda temporada. Pronto más capítulos. Gracias. Chao. Descubre todos los capítulos del podcast Ciencia al Fin del Mundo en Spotify, una iniciativa desarrollada por Nodo Ciencia Austral y financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.